Yo quería compartir con todos ustedes la palabra que está en Romanos 4:17. Una palabra maravillosa, una palabra de poder. Romanos 4:17. Dice la palabra del Señor: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué dice la palabra en esta noche? Que tenés que llamar las cosas que no son como si fuesen. Comenzá a vivir en el ámbito de lo sobrenatural. Comenzá a vivir con este don maravilloso, la fe. La fe que el Señor te regaló, pero tenés que estar ejercitándolo todos los días. Comenzar, hermanos del reino, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Comenzar a mirar con el espíritu de fe, con el espíritu de adopción, con el espíritu de gracia que el Señor depositó en tu vida, para que puedas extender tus brazos a los cielos y saber que aunque todo sea imposible, aunque lo natural te diga todo lo contrario, soplará el viento recio del oriente, el mismo Espíritu de Dios que te quitará del medio del desierto, para que comiences a declarar en esta noche con certeza, sabiendo que tienes que llamar lo que no es como si fuese. Yo quiero compartir también en Éxodo la palabra del Señor en esta noche, una palabra maravillosa, amén. Sabemos que Moisés fue un gran siervo del Señor y que seguramente en su mente y en su corazón muchas veces llamó lo que no era como si fuese, amén. Moisés, Abraham, tantos siervos de Dios confiando en el poder del Señor, más allá de lo que veían en lo natural, aferrándose a las promesas de este Dios tan poderoso y sabiendo que su confianza y su esperanza, aferrados a Cristo Jesús, consumador de la fe, estaban allí teniendo una explosión espiritual y teniendo la batalla ganada por medio del Espíritu de Dios. La palabra en Éxodo 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirare por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Tremendo y maravilloso el poder del Señor, ¿verdad? Llamamos lo que no es como si fuese. Seguramente Moisés, cuando tenía el mar delante y allí estaba el faraón, el enemigo, persiguiéndole con carros y caballería, amén, estaba siguiéndole, pero cuando él llamó lo que no es como si fuese, siguió confiando en la promesa del Señor, a pesar de tener el mar delante, a pesar de hacer esa gran caminata hasta llegar a ese impetuoso mar. Sabía que ni el mismo mar, ni el mismo acontecimiento, ni la misma dificultad iba a vencer lo que Dios tenía predestinado para su vida. El propósito de Dios se iba a cumplir en su vida. Moisés seguramente estaba llamando lo que no era como si fuese, porque a pesar de tener esa incertidumbre, a pesar de tener ese obstáculo delante, el mar impetuoso, él sabía que el Espíritu de Dios iba a venir como un recio viento oriental toda aquella noche, y milagrosamente el Señor hizo que las aguas fueran divididas. En esta noche, amado del reino, guerrera de Dios, tenés que hacer que tus aguas comiencen a ser divididas.
Cuando vos depositas tu fe en el Señor, comenzás a declarar, a profetizar palabra del Señor, llamando las cosas que no son como si fuese. Hay un impacto en el ámbito espiritual, hay un impacto en los corazones, hay un impacto en la renovación de tu mente, hay un impacto, un cambio en todo tu ser, sabiendo que viene un viento recio oriental. El mismo Espíritu de Dios va a comenzar a dividir las aguas, va a comenzar a separar de tu vida los problemas, va a comenzar a separar de tu vida esos mares que te están asfixiando y angustiando. Y date por seguro que cuando extiendas tu mano sobre esa dificultad, sobre ese mar, las aguas se van a volver contra tus enemigos. Se van a volver contra los carros, se van a volver contra la caballería del faraón, y ningún enemigo tuyo se mantendrá en pie. Amén, gloria a Dios. Estamos en esta noche con el pastor Javier Álvarez. Le pasamos el micrófono porque él seguirá comentando de la palabra. Saludos aquí a la audiencia con la bendita para el Señor que le habla, es el pastor Javier. Es una gran bendición de poder declarar y decir la palabra así, conforme la palabra, las cosas como si fuesen, amén. Ve nada más hermoso ese mismo viento recio que se manifestó allí cuando estaban los carros y caballos allí tratando de sacudir contra el pueblo de Dios. Allí estaba Moisés con su vara, pero dice la Biblia, ese mismo viento recio que se levantó para abrir las aguas, ese mismo viento recio que se manifestó allí en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios que descendió el día de Pentecostés sobre los apóstoles, ese mismo Espíritu que se manifestó, y allí con el hablar en lenguas el poder de Dios, amén. Por eso no debes descuidar el poder de Dios, amén, hermana. Por eso, hermana Liliana, hoy es un día especial que Dios nos ha entregado, porque hay mucha gente que hoy en día no sabe que tiene el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Hablamos del mismo Espíritu de Dios allí descendiendo en ese Pentecostés, amén, sobre los apóstoles, el mismo Espíritu de Dios que comenzó a dividir allí con Moisés el mar rojo, amén. Llamamos en este tiempo, profetizamos esta palabra de llamar lo que no es como si fuese, amén, aferrarse a esta promesa del Señor en esta noche. Allí en 2 Corintios 10:4 habla la palabra del Señor de las fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántas fortalezas en este tiempo se levantan en tu mente? Hay paradigmas. ¿Sabes lo que es un paradigma? Es una estructura mental implantada por factores internos o externos que comienzan a limitar tu corazón. Comienzan a limitar el corazón de la persona para que ésta no pueda creer, para que no tenga esperanza. Ese paradigma es una resistencia al cambio, el temor, la incredulidad, todo eso es un paradigma, una fortaleza que se levanta en tu mente. Por eso la palabra es viva y eficaz, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de esas fortalezas. Tenemos que derribar los paradigmas, tenemos que entender que si comenzamos a declarar y a profetizar, llamando lo que no es como si fuese, Dios comenzará a actuar a tu favor, comenzará a abrir los mares. Por eso es tan importante, allí en Proverbios 18:21 habla que la muerte y la vida también están conectados al poder de la lengua, y el que la ama comerá del fruto de sus labios. Por eso nos nutrimos, y el fruto de nuestros labios va a ser para bendición o para maldición. Allí en Génesis 1 viste que había caos en la creación, y dijo Dios, sea la luz, por ejemplo. Él no dijo, qué caos, qué hago ahora. Vos no tenés que decirle en esta noche, ¿qué hago ahora con mi hijo que está rebelde? ¿Qué hago ahora con mi problema económico financiero? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Jesús dijo, sea la luz, declaró, lanzó, profetizó la palabra, lanzó la palabra, declaró para que sus labios tengan frutos. Y no dijo que caos, sino que dijo, sea la luz. Y una orden de bendición. Lanzó la palabra profética para llamar lo que no era como si fuese. Amén. En esta noche también puedo comentarte del tiempo de Abraham. Amén. En Romanos 17 vuelvo a decirte que tenés que llamar lo que no es como si fuese. Lo que no es como si fuese para escuchar la voz de Dios y poder tomar de la bendición. Amén.
Querido hermano que está hablando de este tema, llamar las cosas como si fuesen, amén. Es creer realmente y llamar, declarar la palabra más que nunca en estos tiempos tan difíciles. Y allí en el versículo 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Amado hermano, amada hermana, así será tu descendencia. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Aún no viéndolo, lo estás creyendo en verdad. Y qué lindo en esta noche que estás escuchando esta palabra. Es creer en la esperanza contra esperanza. Y llegar a mucha gente, llegar a muchas personas que aún no conocen el camino del Señor. Tal vez en este momento allí este hombre Abraham salió de su parentela sin ver lo que había de dar el Señor. Él le creyó al Señor, dejó toda su parentela y creyó lo que el Señor le iba a dar. Por eso en esta hora tal vez allí Abraham llegó a muchas personas porque realmente creyó en esperanza contra esperanza. El Señor le dijo, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, te ha dado muchas promesas y estás dudando? La Biblia dice que los que dudan son como la onda del mar que se arrastra de un lado a otro. Nada más en esta hora no dudes, porque Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Esa esperanza que aún no viéndolo, lo estás creyendo. Amén. Abraham en realidad creyó, como dice el pastor Javier, en esperanza contra esperanza. Vos tenés que comenzar en esta noche a confiar en las promesas del Señor. Mira, yo siempre digo que estoy muy feliz de servir al Señor en este medio, en las radios, de que Dios pueda usar nuestra vida. Pero es verdad que a veces tenemos que ir en esperanza contra esperanza. El enemigo siempre va a venir a decirte no luches, nada vale la pena, nada va a cambiar. Pero tenés que comenzar a luchar, comenzar a confiar en las promesas del Altísimo. Amén. Allí estaba Abraham confiando quizás en lo que no veía todavía, en lo que no había, pero él estaba confiando en todo lo que se le había dicho, estaba confiando en las promesas del Señor. Él no hizo caso a lo natural. Él en medio de la necesidad se levantaba en la mañana y siempre le daba la gloria a Dios. Y también creía, amén, en esas promesas y en el poder sobrenatural de Dios para poder cumplir esas promesas. Amén. Pues fíjate, hermana Liliana, que tampoco dudó. Dice la Biblia que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Muchas veces, ¿cuántas veces viene sobre tu vida esa incredulidad que está en tu vida y dice, ¿será o no será? No, tenés que creer, porque tampoco dudó, como ahora estábamos hablando, que aquel que duda es como la onda del mar, amén. No tenemos que ser personas de doble ánimo, sino creer en las promesas de Dios. Dice que sino que se fortaleció en la fe. En esta noche, hermano, hermana, fortalecete en la fe. Amén. Abraham estaba allí, ¿no? Tenía 75 años cuando Dios le habló por primera vez. Y luego, bueno, no vino la promesa urgente, no vino la promesa rápida, amén, como muchos de nosotros estamos esperando en esta noche. Señor, ¿cuánto hace que clamo por mis hijos? Señor, ¿cuánto hace que estoy soportando allí calamidades en mi trabajo? ¿Cuánto hace que estoy esperando que me sanes? ¿Cuánto hace que estoy esperando que me libertes? Y Abraham se ejercitó también en paciencia, amén. Si bien Dios le habló por primera vez dándole promesa, luego pasaron 24 años antes de ver esas promesas. Dios le visita finalmente a los 99 años, totalmente consciente de que no tenía hijo. Abraham no se soltaba de la promesa, su fe lo sostenía. Así tenemos que ser en esta noche, sostenernos en fe, amén. Pues fíjate, amada hermana Liliana, que no solamente creía, sino estaba plenamente convencido Abraham, que era también poderoso Dios para hacer de todo lo que se había prometido. Amén. Y esta noche me estás escuchando, tenés que creer, que realmente tenés que estar convencido que Dios es poderoso. Aleluya. Para cambiar cualquier situación de tu vida. Es un Dios poderoso, amén. En Génesis 17 Dios le repite la promesa, amén, y añade la palabra pacto. ¿Cuántas veces es necesario llamar no solamente lo que no es como si fuese, sino aferrarnos a sus promesas y hacer un pacto eterno con el Señor, amén? Y luego se añade el elemento del método divino. En 2 Corintios 4,
17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estás pasando por una situación difícil por medio del desierto? Acordate que el Señor no te manda al desierto a morir. Él está probando tu corazón. Él dice, llama lo que no es como si fuese, cree a mis promesas y aferrate de todo corazón, porque la gloria de Dios y la victoria están en tus manos. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué hermoso! Cuando nosotros miramos, lo que vemos con los ojos naturales es todo lo que añade el mundo, todo lo que podemos divisar con ojos naturales. Pero acá está bien clara la palabra en 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven por fe. ¡Aleluya! Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aferrate esta noche a las promesas de Dios. Dios le enseña el principio de la fe. Dios no obliga a Abraham, le enseña el principio de la fe, a confesar con su boca, le dio el paso de fe y él fue diciendo, Abraham, me llamo padre de mucha gente. Decí en esta noche, levántate con poder, decí, yo declaro un ministerio grande para mi vida, declaro que voy a predicarle a multitud de multitudes y Dios va a usar mi vida como vasijo de barro agradable delante del Señor. Allí estaba Abraham confesando por victoria, confesando su victoria, aferrándose de lo que no veía, diciendo, me llamo padre de mucha gente. Debemos llamar a lo que no es como si fuese. El espíritu de fe consiste en una dinámica que une la fe con los labios, con lo que declaramos con nuestra boca. Dice que con el corazón creemos y lo confesamos con los labios. Y otra promesa de Dios dice, creí, por lo cual hablé. Ahora vos fijate, amada hermana, qué lindo, porque es declarar la palabra. Amén. Ya que nunca todo grande o cosa grande comienza por algo chiquito. Si nosotros vamos a llegar a poder ser una cosa tan grande, predicar ante las naciones, o poder llegar que mis hijos puedan llegar al Evangelio. Gloria a Dios. Posible para los hombres, posible para Dios. Por eso la amada hermana Liliana dice allí en Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es lindo, ¿no? Que por esta noche podamos compartir esta palabra. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, entendiendo de haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho, de lo que no se ve se veía, amén. No hay nada más hermoso. ¿Cómo se fue creado el mundo? Amén, solamente Dios, amén. Nada más hermoso por la fe. Y qué lindo porque los antiguos alcanzaron, amén, qué lindo. Pues la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que le creamos a Dios en este tiempo tan difícil en el cual el mundo dice que todo es crisis, pero nosotros estamos en Cristo Jesús, creyendo en esa esperanza eterna de lo que Dios nos ha de dar. Amén. Qué maravilloso cuando lanzamos la palabra del Señor, profetizamos allí en el campo espiritual, amén, sabiendo que se llama a lo que no es como si fuese. Y allí estaba, como comentaba el pastor Javier, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, amén, Él lanzó la palabra, dice, y dijo Dios, y vio Dios, y volvió a decir Dios, amén. Qué maravilloso cuando creemos y profetizamos la palabra, el fruto de nuestros labios, llamando lo que no es como si fuese, porque ahí está la promesa del Señor, ahí aumenta la fe, ahí se termina la incredulidad, se terminan los temores, los paradigmas, comienza a renovar tu mente y tu corazón en esta noche. Dios creó el universo, dice la palabra, de la nada, eso lo creo en esta noche. Esta es la naturaleza omnipotente de Dios. Dios tiene un método especial para producir esas cosas, un método especial para producir resultados, y llamamos de tratar en esta noche lo que no es, como si fuera. Estamos profetizando la palabra de Dios, esta divina forma